existir, siempre ha existido en la historia del instituto una relación correcta con el Ejecutivo. No nos explicamos de otra manera la realización de los procesos electorales. ¿Y por qué no? Porque resulta que el instituto no tiene como materia el tema de la seguridad. Es necesario estar cerca. Al gobierno federal le interesa y le importa un organismo capaz de celebrar elecciones normales, correctas, con niveles de excelencia alcanzados como los que tenemos hasta ahorita. Después de algunos años y de varios adjetivos, la adjetivización de la relación durante largo tiempo, el martes, no con todos los consejeros que originalmente estaban, sino con el cambio de consejeros, pues yo diría que para bien se llevó a cabo la primera reunión entre consejeros del Instituto Nacional Electoral y el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. El mandatario afirmó que se conversó muy bien. Ahora sí se conversó con este consejo, no lo digo peyorativamente, pero uno, ¿qué quiere decir? Que con el otro no se entendía y con este sí me entiendo. ¿Por qué con este sí se entiende y con el otro no se entiende? Hay muchas preguntas que hacerse. La reunión se dio después de que Morena definiera el pasado domingo procesos y tiempos para tener un o una abanderada para los comicios del 2024. López Obrador sostuvo que reconoce la autonomía de los consejeros, pero los instó a actuar de manera democrática. Eso también preocupa, como si no lo hicieran los consejeros, ¿no? O sea, que los invite a eso es porque a lo mejor algo ve el presidente diferente de lo que actúan los consejeros, los que están ahorita, los que estaban antes, y a no convertirse en empleados de oligarcas. El mandatario ha criticado a la autoridad electoral a lo largo de años. Ha señalado que tienen sueldos altos, ha señalado que protegen presuntos fraudes. De igual manera, el presidente en su conferencia de prensa confió en que el INE no sancione a las corcholatas por actos anticipados de campaña. La pregunta es, ¿hay actos anticipados de campaña o no? Todo indica que sí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ¿y a esto qué se refiere? Pues al proceso interno de Morena. Dijo que el partido solo va a elegir coordinador o coordinadora de su movimiento, que también este es un asunto. Se lo digo con toda claridad, sé que lo puede percibir, incluso no lo digo ni filias ni fobias. Se va a nombrar un defensor o defensora de la 4T, que en el fondo va a ser el candidato a la presidencia de la 4T y de Morena. Entonces, ¿es acto anticipado o no? ¿Qué va a hacer de aquí a noviembre o a diciembre? ¿Estar sentado en su casa o a moverse por todo el país? Bueno, de aquí a septiembre 6, ¿qué van a hacer las corcholatas? Bueno, para sacar un balance de esta reunión y de muchas otras cosas, me da en verdad mucho gusto tener la oportunidad de hablar con Edmundo Jacobo, conferencista, columnista, consultor y lo digo yo, gran exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral durante mucho tiempo. Edmundo, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Edmundo? Muy buenas noches, Javier. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por este espacio y con mucho gusto de dialogar contigo y a través de estas pantallas con la audiencia. Planteas muy bien los temas. A ver, primero que nada, sin duda, siempre serán buenas noticias que las diferentes instancias del Estado mexicano puedan dialogar entre ellas, porque cada una tiene en la Constitución determinadas atribuciones, funciones, responsabilidades, y son órganos especializados que requieren necesariamente la colaboración de otras instancias del Estado para hacer su labor. El INE en lo particular, como lo tuvo el IFE, pues su labor en la Constitución está muy clara, que es organizar elecciones y promover la democracia en el país. Esto que se dice de una manera tan fácil y rápida es una tarea muy compleja, como sabemos, y hubo momentos en la historia del país en donde esto no podía hacerse de manera tal que fueran creíbles los resultados, que fueran resultados aceptados por todos, y había muchos conflictos postelectorales. Desde la transición democrática, el IFE primero, después el INE autónomo e independiente de los poderes del Estado, pudo organizar elecciones, pero obviamente requirió de la colaboración con instancias del gobierno federal para, entre otras cosas, por ejemplo, garantizar la seguridad, no solamente el día de la jornada, en donde millones y millones de mexicanas y mexicanos salimos a votar,
sino todos los meses que lleva la preparación de un proceso electoral, en donde nuestro trabajo es fundamentalmente en la calle. Hacer política, organizar elecciones, implica salir a la vía pública para manifestarnos a favor o en contra de un candidato y para el día de las elecciones depositar nuestra boleta en la urna. Eso implica que el Estado, y el INE no es una autoridad en esa materia, las autoridades responsables den las condiciones de seguridad a quien organiza la elección, pero a toda la ciudadanía para puedan acudir a ello. Ese es solamente un ejemplo de la necesaria colaboración que debe haber en las instancias del Estado. A ver, lo que llama la atención, y tú lo mencionas muy bien, perdón, Javier, a tus órdenes. No, lo que llama la atención, adelante. Lo que llama la atención es que creo que coincidimos, y lo decías en tu introducción, incluso lo escribes el día de hoy, te leí en La Razón, es que en este sexenio, en este gobierno, es la primera vez que el presidente de la República se reúne con los miembros del Consejo General. No es una cosa extraña que esto suceda. Otras integraciones del Consejo en otros gobiernos se reunieron con el presidente de la República en su momento, en reuniones públicas, transparentes. No hay nada que ocultar en esas reuniones. Simplemente, y sobre todo en la cercanía del inicio de un proceso electoral, pues para ponerse de acuerdo y que el titular del Ejecutivo Federal instruyera a las diferentes instancias que dependen de él en la necesaria colaboración, que incluso, Javier, está en la ley, ¿eh? Sí. Esto no es una cuestión de voluntades. La ley es muy clara y dice ahora en la LEGIP, en el artículo 3º, antes era el primero, que el INE tendrá la colaboración, y es obligación de las otras instancias del Estado colaborar con el INE para que éste haga su trabajo. Entonces, lo que llama la atención es que no se había hecho nada, a pesar de que hubo una elección intermedia como la del 2021, para propiciar una relación, una reunión entre el Consejo General y el actual presidente de la República, a pesar de que el consejero presidente, en su momento, el doctor Lorenzo Córdoba, solicitó esas reuniones, como lo hizo en el sexenio anterior, y se le concedieron el espacio, se nos concedió. Yo asistí a alguna reunión a Palacio Nacional, y con esa misma tradición y en esa buena voluntad se había solicitado, cosa que no sucedió sino hasta que hubo este cambio en la integración del Consejo. Por eso yo felicito, que bueno, porque en septiembre iniciará un proceso electoral muy complejo, que tendrá el 2 de junio del 24 del próximo año, la jornada electoral compleja, grande, donde más de 20,000 cargos estarán en juego, y se requiere esta colaboración. Eso es lo único que me llama la atención, Javier. A ver, déjame plantearte, ¿cuántos años estuviste en el INE, Edmundo? 14 años, 10 meses. Sí, y luego te fuiste, te fueron y te regresaste, ¿verdad? Que eso fue muy bueno. Me fueron y me regresé, gané un amparo, un litigio, porque era totalmente ilegal la manera en que se me quería separar del cargo. A ver, déjame plantearte, Edmundo, ¿qué supones que agudizó las cosas? A ver, hay una crítica a dos consejeros, particularmente a Lorenzo y a Ciro, de que habrían entrado incluso en un protagonismo, ¿no? Por otra parte, el presidente, no hubo día, te tocó a ti una buena cantidad de veces, en que no fuera directo a lo que ustedes habían hecho. No veo que sea muy diferente lo que está haciendo el actual instituto de lo que ustedes hacían cuando ustedes estaban. Están cumpliendo con toda una serie de normas que tiene. ¿Qué platicas? ¿Qué supones? Bueno, tú como estudioso, como académico, ¿qué vas pensando que fue lo que pasó, que agudizó las cosas, siendo que hubiera sido importantísimo por ahí te diría febrero de 2021, una reunión entre el INE y el presidente de la República? Mira, primero, en estos 14 años, 10 meses que fui secretario ejecutivo primero del IFE, después del INE, me tocó tener múltiples reuniones con funcionarios en el gobierno del presidente Calderón, igual en el gobierno del presidente Peña Nieto. Reuniones, por cierto, muy respetuosas del ámbito de competencia de cada uno de los que estábamos sentados en las diferentes mesas, y hacia el INE yo no me puedo quejar, al contrario.
debo reconocer el respeto a la autonomía del instituto y a la independencia del instituto. Ahora, ¿qué sucedió? Y voy a contar un par de anécdotas que incluso las ha hecho públicas el mismo Lorenzo Córdoba en un par de libros que publicó recientemente. Cuando se dio a conocer los resultados de la jornada electoral del 2018, al domingo siguiente de esa jornada, cuando se reunió el Consejo General y se hizo oficial el resultado, y entonces esto llevaba a que el candidato pasara a ser presidente electo, Lorenzo se dirigió a su oficina y pidió que le comunicaran con el licenciado López Obrador. Y lo hizo hasta ese momento, no el mismo día de la jornada, a pesar de que teníamos resultados ya del PREP y del conteo rápido que indicaban una tendencia irreversible. Pero lo hizo los días posteriores para dar lugar al respeto a la ley de que justo fuera el cómputo oficial cuando se le notificara al licenciado López Obrador del resultado oficial de las elecciones. Y te cuento porque yo fui testigo de esa conversación telefónica. De inmediato contestó el llamado del licenciado López Obrador y Lorenzo le dijo, estos son los resultados, licenciado, felicidades. Y el licenciado López Obrador le dijo, Lorenzo, has pasado a la historia y nos vamos a ver muy pronto. Esa reunión nunca se dio. Ajá. Por lo siguiente, porque pocos días después de eso, hubo una sesión del Consejo General en la cual se sancionó al partido político que encabezaba López Obrador lo has de acordar, por el uso de unos recursos que originalmente estaban etiquetados por el partido para apoyar a damnificados del sismo del 2017 y que se comprobó en el INE que habían terminado en la campaña política. Esto es un mal uso de recursos públicos, hubo una sanción de fiscalización y obviamente inmediatamente ya el presidente electo, calificó esta conducta del INE como para los consejeros que habían votado por esta sanción, habían de alguna manera hecho algún acto que él consideraba de desprestigio a la campaña que se había logrado, y desde ahí creo que empiezan a explicarse muchas cosas, Javier, de un alejamiento cada vez mayor entre buena parte del Consejo General y el actual presidente de la República. Se hicieron muchos esfuerzos de acercamiento. Con él no se pudo. Sí, yo en lo personal tuve reuniones con diferentes funcionarios del gobierno federal e incluso el mismo presidente y algunas consejeras y consejeros, pero nunca más con el presidente de la República. Ahí yo creo que empieza a escribirse una historia de desencuentros, lamentablemente, que abonaron a esta idea del actual presidente de la República de que la autoridad electoral había hecho fraude o había sido copartícipe del fraude del 2006 e incluso había hecho caso omiso a algunas que él considera evidencias de uso inadecuado de recursos en las elecciones del 2012. Y yo creo que son acusaciones falsas o sin sustento, para decirlo con más claridad, pero que sí fueron abonando en su interpretación de la historia a que la autoridad electoral había estado sesgada. Creo que los datos demuestran que esto no es así, y yo lamento mucho que a lo largo de estos 4 años y medio pues nunca se haya dado este diálogo tete a tete con el actual titular del Ejecutivo Federal, no solamente para aclarar lo que hubiera que aclarar, sino además para ponernos de acuerdo y ver hacia adelante. Bueno, a ver, va un último asunto, Edmundo. A lo largo de este tiempo, el presidente mucho insistió en que se tenía que cambiar el INE. Hoy les tocó a ustedes el sprint final, el famoso plan A, plan B y ahora lo que llama el presidente plan C. Te pregunto, ¿es susceptible el INE de cambio? Yo soy de la idea de que el INE sí se toca, la clave es cómo lo tocas, ¿no? Que ese es el gran asunto. Y luego también el tema de la autonomía. A ver, una reflexión sobre esta parte final que vivimos y que todavía la traemos entre nosotros, porque tenemos que esperar que decide la Corte sobre la segunda parte del plan B.
Mira, yo estoy de acuerdo contigo. El INE se toca, el problema es cómo se toca y cuándo se toca. Sí. Dicen los alemanes que nunca hay una reforma electoral definitiva. ¿Por qué? Porque la norma electoral son las reglas del juego, como participan los diferentes interesados de ocupar un puesto de representación o de gobierno en una sociedad. Y eso tiene que estarse refrescando y renovando sistemáticamente para no dejar a nadie fuera en una democracia. Entonces, indudablemente, la norma electoral tiene que estarse revisando con cierta periodicidad. Incluso yo te lo digo con toda claridad, lo he dicho en muchos foros, creo que se nos ha pasado una sobreregulación electoral en México. Se ha vuelto una norma muy compleja. A veces para ser candidato o candidata, pues hay que tener un equipo de abogados detrás por todos los requisitos que hay que cumplir. Y yo creo que esto aleja a la ciudadanía de la democracia. Perdón, doy mi punto de vista al respecto y creo que hay mucho que trabajar en esa dirección. Nos hemos pasado del producto de la desconfianza entre todos a una sobreregulación. Ahora, el problema es cómo la haces. Hay que entender que la norma electoral es un pacto entre los actores políticos. Si se va a modificar la norma, tienes que incluir a todos los actores. No puedes hacer un cambio en la norma excluyendo a parte de quien está en la arena política. Y esta es una clave fundamental de principio básico, no solamente en México, en cualquier país, porque si no lo haces así, la norma nace mal y va a terminar mal. Y creo que en México tenemos ejemplos al respecto. Entonces, la primero es, incluye a todos. Segundo, hazlo con el tiempo suficiente antes de que inicie un proceso electoral, porque conforme se acerca el inicio del proceso, los actores están ya confrontados entre sí de manera natural porque van a competir por un puesto y van a competir por granjearse la simpatía de la ciudadanía. Entonces, conforme está más cerca el proceso electoral, más distancia hay entre los actores para ponerse de acuerdo en el cambio de las reglas. Por eso, las reformas, si te fijas bien, las grandes reformas electorales en México en los últimos 40 años se han hecho inmediatamente después que concluye una elección presidencial. Y se prueba el cambio de las reglas en una elección intermedia. No en la vecindad de una elección presidencial vas a cambiar las reglas excluyendo actores y además en un momento en donde vas a poner a prueba un nuevo andamiaje electoral en una elección muy compleja y delicada, que lo que está en juego es la estabilidad política del país. Edmundo, te mando un gran saludo, en verdad. Pronto te estaré buscando, como lo puedes imaginar. Nomás te dejamos respirar saliendo del INE, pero ahora te estaremos buscando y muchas gracias, Edmundo. No, al contrario, Javier, siempre es un placer platicar contigo. Ninguna molestia, siempre a tus órdenes. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Edmundo.